Bien, este es material para la sesión 9 del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán, Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a comenzar a hablar sobre la filosofía moral de Kant y ahora vamos a ofrecer una introducción y algunos comentarios del primer capítulo, la primera sección de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Como siempre, estos materiales de apoyo no sustituyen la lectura personal de los textos. Bien, entonces como antecedentes, digamos que la moral kantiana se inscribe en el marco del contraste entre lo que Jonathan Schneewind ha llamado la moral de la autoridad y la moral del autogobierno. Recomiendo este texto de Jonathan Schneewind que se llama La invención de la autonomía, traducida y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Entonces Kant se inscribe claramente dentro de esta tradición del autogobierno en contraste con la tradición de la moral de la autoridad, ¿no? La moral de la autoridad, por supuesto, supone la adherencia a un grupo de creencias y supone, digamos, una diferenciación radical en la apreciación de lo que es correcto y lo que es correcto moralmente. De manera que, digamos, típicamente la moral religiosa es una moral de la autoridad, supone, ¿no?, en cualquier caso, los curas, los rabinos, los imams y otros personajes con un estatus especial en la comunidad como mediadores y como los que efectivamente reconocen y pueden reconocer en sí mismos y en los otros el bien y el mal, ¿no? Entonces esto, en contraste con esta moral de la autoridad, la moral del autogobierno, digamos que supone que todas las personas, todos los individuos son capaces de reconocer sus deberes, son capaces de reconocer cuál es el rumbo de acción correcto, y tiene una larga tradición la moral del autogobierno, aunque de alguna manera caracteriza la moral de la modernidad, tiene una larga tradición que se remonta mucho más allá. Por ejemplo, podríamos remontarla a Cicerón, a Séneca. Cicerón además es importante en este contexto porque su texto sobre los deberes o De Officiis del año 44 a.C. Fue traducido al alemán en época de Kant por un contemporáneo y colaborador, o digámoslo así, compañero suyo llamado Garbe, de apellido Garbe, que está mencionado en varias obras de Kant. Entonces la traducción de este texto de Cicerón, también se ha dicho, impulsó a Kant a escribir y a redactar esta gran obra, esta grandísima obra de 1785, La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Como he dicho, bueno, ahora vamos a mencionar otras obras, pero como he dicho también en otros contextos, es una obra cumbre de la filosofía moral occidental, ¿no? Junto con quizás la ética a Nicómaco de Aristóteles. La fundamentación de la metafísica de las costumbres constituye el punto más alto, de los puntos más altos de la filosofía moral. Entonces, los antecedentes de la moral del autogobierno, ¿no? Ustedes pueden verlo también si se asoman al texto de Jonathan Schneewind. Importante Lutero, muy importante, por supuesto Agustín, antes de Lutero, este filósofo norafricano convertido a filósofo católico romano. Ciertamente su noción de libre albedrío va a ser muy importante aquí, pero digamos más acá o más cercano a el ambiente y los intereses y las ideas de Kant, Lutero, ¿no? Agustino, por cierto,
teólogo, predicador de Erfurt, en la transición entre los siglos XV y XVI. Es muy importante también para la moral del autogobierno. No voy a detener en la figura de Lutero, aunque ciertamente es muy importante como contexto para entender la moral categórica de Kant. En una de sus traducciones de las cartas de San Pablo, hace un énfasis Lutero en la diferencia entre actuar solamente siguiendo la letra de la ley, en este caso la ley divina, y por otro lado actuar con la ley en el corazón. Y esta diferencia va a ser recogida por Kant en su moral categórica, en la llamada moral categórica de Kant, en una distinción fundamental, que es la distinción quizá más característica de la moral kantiana: actuar por deber y actuar solo según el deber. Aus Pflicht, como se dice en alemán, y pflichtmäßig, ¿no? La primera es actuar por deber o por mor del deber, y la segunda actuar solo en conformidad con el deber. Además de Lutero, también tenemos otros dos personajes que valdría la pena mencionar en la línea de la moral del autogobierno. Edimburgo, digamos, para ubicarnos geográficamente, si Lutero está en Erfurt, digamos en el corazón de lo que ahora es Alemania, Hume en Edimburgo, ya en el siglo XVIII, primera mitad del siglo XVIII, no solamente en los diálogos sobre la religión natural, sino también de alguna manera en el Tratado de la Naturaleza Humana, y su consideración sobre las pasiones va a ser importante. Y también vale la pena mencionar al ginebrino Jean-Jacques Rousseau, también de mediados del siglo XVIII. Esto es reconocidamente, ha tenido una influencia decisiva en la filosofía práctica de Kant, especialmente en su filosofía moral. Uno de los conceptos centrales que de alguna manera va a recoger Kant de Rousseau va a ser la diferencia entre el amor propio y el amor de sí en Rousseau, ¿no? Que son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces esto simplemente como antecedente y como contexto de la filosofía moral de Kant. No podemos dejar esta introducción somera sin mencionar las obras fundamentales de la filosofía moral de Kant, que digamos se consideran algo así como obras canónicas, ¿no? Obras imprescindibles. Por supuesto, en 1785, la ya mencionada Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, y también en los 80s, en 1788, la Crítica de la Razón Práctica, aunque también hay que mencionar ya en los 90s el censurado texto de Kant sobre la religión dentro de los límites de la razón, como es su título, la religión dentro de los límites de la mera razón, 1793, y también el tardío, el último tratado sistemático que redactó Kant en vida, 1797, la Metafísica de las Costumbres, con dos partes fundamentales, la doctrina del derecho y la segunda parte, la doctrina de la virtud. Esta última, por supuesto, es parte fundamental de la filosofía moral de Kant, aunque la primera también tiene elementos importantes. Otras obras que se pueden mencionar que, digamos, vendrían perteneciendo a lo que un autor norteamericano, Robert Loudon, ha llamado la ética impura, ¿no? Bueno, pues aquí podemos mencionar, entre otros, la antropología en sentido pragmático, que nunca fue publicada en vida de Kant, sino que se recopiló después de su muerte como parte de su legado, compilada, como digo, a partir de los cursos de verano que sistemáticamente daba Kant en la Universidad de Königsberg. Entonces, la antropología en sentido pragmático, y también las Vorlesungen o las lecciones de ética
que también fueron publicadas póstumamente. En otras obras sistemáticas, tales como la Crítica del Juicio, también hay elementos importantes de la filosofía moral, sobre todo en las últimas partes de la Crítica del Juicio. Y también hay consideraciones morales esparcidas a lo largo de la obra. Ya tuvimos oportunidad de abordar una de ellas a propósito de la Crítica de la Razón Pura, la tercera antinomia. Bien, entonces sin más, entremos en el contenido del primer capítulo, muy someramente, en el contenido del primer capítulo de la fundamentación de la metafísica de las costumbres de 1785. Podríamos decir, tiene tres partes, ¿no? Ya lo he dicho, esta obra maestra del pensamiento moral tiene tres partes. Las primeras dos partes constituyen algo así como un argumento analítico. Si ustedes ven los prólogos y la introducción, van a tener más idea de esto de primera mano, pues. Entonces es un argumento analítico que parte de la conciencia moral, que parte, digamos, del reconocimiento de que todas las personas, todos los seres humanos tenemos en algún grado una conciencia moral, y se pregunta entonces cuáles son sus presupuestos. Quizá hay que matizar, él quiere eliminar toda consideración acerca de la naturaleza humana de esta investigación. Entonces parte de que hay algo así como conciencia moral y se pregunta, como digo, cuáles son sus presupuestos. En la última parte, entonces, que es la parte, digamos, más polémica y que quizás en cierta forma abandonó o sustituyó ya para la crítica de la razón práctica. La última parte pretende ser sintética y regresar entonces desde el principio supremo de la moralidad, ¿no? Que va a ser, lo decimos anticipadamente, el imperativo categórico, regresar desde el principio supremo de la moralidad hasta, digámoslo así, la conciencia moral ordinaria. Entonces tiene tres partes. La primera, como pueden ustedes apreciar, se llama Tránsito del conocimiento moral común al filosófico. La segunda, Tránsito de la filosofía moral popular a una metafísica de las costumbres. La tercera, Tránsito de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón práctica pura. Podemos comentar los detalles de estas nomenclaturas en clase si ustedes gustan. Por lo pronto me gustaría comenzar a leer del primer párrafo de la primera sección, titulada, insisto, el tránsito del conocimiento moral común al filosófico. Quizás es la parte más conocida, que suena más y que se ha citado mucho por buenas razones. Entonces leo rápidamente. No es posible pensar nada dentro del mundo, ni después de todo tampoco fuera del mismo, que pueda ser tenido por bueno sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Inteligencia, ingenio, discernimiento y como quieran llamarse los demás talentos del espíritu, o coraje, tenacidad, perseverancia en las resoluciones como cualidades del temperamento, sin duda son todas ellas cosas buenas y deseables en más de un sentido, pero también pueden ser extremadamente malas y dañinas si la voluntad que debe utilizar esos dones de la naturaleza y cuya peculiar modalidad se denomina por ello carácter, no es buena. Otro tanto sucede con los dones de la fortuna. El poder, las riquezas, el pundonor e incluso la misma salud, así como ese pleno bienestar y ese hallarse contento con su estado, que se compendian bajo el rótulo de felicidad, infunden coraje y muchas veces insolencia ahí donde no hay una buena voluntad que corrija su influjo sobre el ánimo, adecuando a un fin universal el principio global del obrar. Huelga decir que un espectador imparcial, dotado de razón, jamás puede sentirse satisfecho al contemplar cuán bien le van las cosas
a quien adolece por completo de una voluntad puramente buena, y así parece constituir la buena voluntad una condición imprescindible incluso para hacernos dignos de ser felices. Hay muchas cosas aquí involucradas, es importante verlas con algún detalle. Entonces, la buena voluntad como la condición indispensable de la dignidad para ser felices, ¿no? Entonces, a reserva de discutir esto con más detalle, ¿no? La idea central es cualquier otra cosa que podamos llamar buena, siempre puede tener un resultado que no llamamos bueno, o que sea dañino, nocivo, moralmente hablando. Tanto las cualidades del temperamento como los dones de la fortuna son compatibles con la perversidad moral, ¿no? Este es un tema continuo de la filosofía moral occidental, quizá más allá de ella. Piensen, por ejemplo, en el libro séptimo de la República de Platón, donde Sócrates se pregunta algo así como ¿por qué a los pillos les va tan bien si son pillos? ¿No? Entonces este es el tema. Notar entonces la idea de un espectador imparcial, ¿no? Siempre que esté dotado de razón, ¿no? Dice, no puede sentirse satisfecho al observar cuán bien le van las cosas a quien adolece por completo de una voluntad puramente buena, ¿no? Entonces aquí está de por medio una noción agustiniana, una noción luterana de la voluntad pura o del corazón puro, como diría Lutero, ¿no? Y esto va a ser un tema muy importante. Entonces, como parte de este argumento analítico que opera en la fundamentación en sus primeras dos partes, Kant va a desbrozar, ¿no?, qué es lo que contiene y qué está también, qué es lo que contiene el concepto de buena voluntad. Entre otras cosas, lo que domina este primer capítulo es el concepto de deber, ¿no? Entonces, el concepto de deber, dice Kant, en alemán es Pflicht, va a estar entrañado o va a estar íntimamente vinculado con el concepto de buena voluntad. Entonces no podríamos entender y no podríamos ejercer el deber, y ahora vamos a ver con más detalle esto, si no contásemos con una buena voluntad. Y dicho de otra manera o puesto en otras palabras, lo que va a dominar este primer capítulo y en parte también el segundo capítulo es la pregunta por el valor moral de las acciones. ¿En qué reside el valor moral de una acción? Entonces la respuesta directa es en el deber, en hacer la acción por el deber mismo y no por alguna otra motivación, sea la inclinación o sea el interés o sea la naturaleza benevolente. Entonces una misma acción, por ejemplo, rescatar a alguien de ahogarse en un río, puede acreditar valor moral o puede no hacerlo, dependiendo, bueno, de ciertas condiciones internas en la disposición y en la, digámoslo ya, la deliberación moral de los agentes, ¿no? Va a depender fundamentalmente de eso que Kant llama las máximas de los agentes. Entonces veamos algunos textos en torno al deber y lo primero que me gustaría es leer, seguir leyendo de la fundamentación y entonces la ecuación según la cual eventualmente vamos a ver cómo Kant identifica la voluntad con la razón práctica, ¿no? Cómo la voluntad es razón, y en esto va a ser muy distinto que Agustín.
Por ejemplo, en la paginación de la Academia, el volumen 4, el 396, dice, a propósito de un posible argumento teleológico, ¿no? De para qué está el ser humano o las criaturas humanas, para qué están dotadas de razón. Dice, la razón no es lo bastante apta para dirigir certeramente a la voluntad en relación con sus objetos y la satisfacción de todas nuestras necesidades, fin hacia el que nos hubiera conducido mucho mejor un instinto implantado por la naturaleza. Sin embargo, en cuanto la razón nos ha sido asignada como capacidad práctica, a esto me refiero, la razón como capacidad práctica, esto es, como una capacidad que debe tener influjo sobre la voluntad, entonces el auténtico destino de la razón tiene que consistir en generar una voluntad buena en sí misma y no como medio con respecto a uno u otro propósito, algo para lo cual era absolutamente necesaria la razón, si es que la naturaleza ha procedido teleológicamente al distribuir sus disposiciones por doquier. Entonces subrayo esta idea, ¿no? El auténtico destino de la razón son palabras fuertes, ¿no? Recuerden también la idea de destino de la razón al comienzo de la crítica de la razón pura, ¿no? El auténtico destino de la razón tiene que consistir en generar una voluntad buena en sí misma, ¿no? La buena voluntad o la voluntad pura, y no como medio para otro propósito, sino como un fin en sí mismo. Esta distinción también va a resultar importante. Más adelante también, ahora estamos en 397, dice Kant, para desarrollar el concepto de una buena voluntad que sea estimable por sí misma, sin un propósito ulterior, como quiera que se da ya en el sano entendimiento natural y no precisa tanto ser enseñado cuanto más bien explicado. Para desarrollar, decía, este concepto que preside la estimación del valor global de nuestras acciones y constituye la condición de todo lo demás, vamos a examinar antes el concepto del deber, el cual entraña la noción de buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos objetivos que, lejos de ocultarlo o hacerlo irreconocible, más bien lo resaltan con más claridad gracias a este contraste. Un párrafo largo, compuesto de una sola frase, no recomiendo imitar este estilo, ¿no? Pero entonces, lo que nos dice aquí, bueno, para entender el concepto de buena voluntad, veamos qué quiere decir el deber. Entonces aquí va a hacer una especie de clasificación y una especie de clarificación de su camino y nos va a ofrecer varias caracterizaciones distintas, aunque por supuesto muy íntimamente vinculadas, del concepto de deber. Después, en el segundo capítulo, nos va a hablar de los imperativos, ¿no? del deber en relación con los imperativos, cómo se vinculan estos, y de los tipos de imperativos, ¿no? Esto lo veremos en la próxima sesión. Entonces continúa, dice, omito aquí todas aquellas acciones a las que ya se reconoce como contrarias al deber, aun cuando puedan ser provechosas para uno u otro propósito. Pues en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pudieran haber sucedido por deber. Si son contrarias al deber, pues no se plantea la cuestión, ¿no? Lo que queremos resolver es cómo funcionan las acciones que se realizan por deber y solo por el deber mismo. Y entonces aquí hay un ejemplo famoso que me gustaría leer, porque se trata de también un deslinde, no se trata de las acciones que se hacen por deber en virtud o acaso coincidentemente con una inclinación inmediata, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, resulta sin duda conforme al deber que un tendero, un comerciante, no cobre de más a su cliente inexperto, y ahí donde abundan los comercios, el comerciante prudente tampoco lo hace, sino que mantiene un precio fijo para todo el mundo, de suerte que hasta un niño puede comprar en su tienda tan bien como cualquier otro. Entonces, aquí destaca la idea de prudencia, ¿no?
Pero la prudencia, y esto lo vamos a ver, no hay que confundirla con el deber moral. Quizá puede ser condición de algún otro tipo de deber, pero no propiamente con el deber moral. Entonces la idea es que el comerciante, ¿no?, puede dar el cambio correctamente a un niño, no en virtud de que está actuando por deber, sino en virtud de la prudencia o en virtud de su propia conveniencia y de su propio interés. Esto no lo vamos a poder saber, al menos inmediatamente. A veces incluso la propia persona, de esto hemos hablado, de la opacidad de las propias intenciones, la propia persona tampoco lo puede saber. Pero conceptualmente, filosóficamente, ¿no?, hay que hacer esta distinción, y esta distinción es absolutamente fundamental, ¿no? Y aquí vemos por qué estamos en el tránsito del conocimiento moral común a el conocimiento filosófico de la moral, ¿no? Entonces, esta es la distinción crucial, la distinción entre actuar conforme al deber, por un lado, y actuar por deber, por otro lado. Entonces, el comerciante puede actuar conforme al deber, ¿no?, dar el precio correcto, dar el precio estipulado a todo mundo, a cualquier cliente, pero quizás en otra circunstancia, en la circunstancia, por ejemplo, donde no hay muchos comercios, como dice, ¿no?, la oferta y la demanda, como bien nota aquí Kant en el ejemplo, ¿no?, donde no abundan los comercios, quizás ese comerciante tendría otra actitud y su acción sería distinta. Quizá un niño no podría ir a comprar ahí, o al niño se le cobraría, el comerciante le cobraría más de lo que le cobraría a otra persona, ¿no?, a un cliente incauto. Le cobraría más que a otro tipo de clientes. Entonces, dice Kant, uno se ve servido honradamente, y sin embargo esto no basta para creer que por ello el comerciante se ha comportado así por mor del deber, ¿no?, Auspflicht, y siguiendo unos principios de honradez, ¿no? Él parece honrado porque da, ¿no?, el vuelto correcto, pero no podemos saber, ¿no? Su acción también es compatible con que siga un propósito interesado, ¿no?, que busque su propio interés, maximizar su ganancia, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo para ilustrar la diferencia fundamental, una diferencia que ya viene de la tradición luterana, entre, insisto, actuar conforme al deber, por un lado, y actuar por deber, por otro. Entonces hay muchas cosas que comentar aquí, desgraciadamente no me puedo detener en ellas. Hasta la página 400 en el volumen cuarto de la edición de la Academia, tenemos entonces una caracterización de la acción hecha por deber. Una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito que debe ser alcanzado gracias a ella, sino en la máxima que decidió tal acción. Por tanto, no depende de la realidad del objeto de la acción, sino simplemente del principio del querer, según el cual ha sucedido tal acción, sin atender a objeto alguno de la capacidad desiderativa. Entonces, aquí hay un elemento, si ustedes quieren, budista, ¿no?, en la filosofía moral de Kant, ¿no? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, uno tiene que hacer su deber, independientemente de las recompensas o de los frutos, digámoslo así, que acarree tal acción, ¿no? Entonces no radica el valor moral en el propósito, no radica desde luego en la inclinación, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con el rechazo o el deslinde de la felicidad. Kant está muy consciente de que, la felicidad es un fin de todos los seres humanos en alguna medida, pero se trata de un concepto tan inestable, de una idea un concepto tan inestable, que sobre ella, sobre la felicidad, no se puede basar la respuesta a la pregunta en qué reside el valor moral de una acción.
Hay mucho de qué hablar sobre esto. Después en la crítica de la razón práctica va a haber una dialéctica peculiar entre la virtud y la felicidad, ¿no? Y la dignidad de ser feliz, como dice en el párrafo inicial de la fundamentación que acabamos de leer. Entonces aquí también en este pasaje aparece la noción de máxima, y tienen ustedes una nota ahí muy directamente, después podemos verlo con más detalle. Máxima es el principio subjetivo del querer. El principio objetivo es la ley práctica. Entonces hay una distinción entre los principios prácticos, ¿no? Por un lado están los principios subjetivos que valen solamente para la persona, solamente para el agente individual, y por otro están las leyes prácticas, ¿no? Que valdrían para todos los agentes que estén en esa misma condición. Entonces hay varios ejemplos que se pueden dar, pero esto ya es terminología, ¿no? Entonces dice en esta tesis, una acción por deber tiene su valor moral no en el propósito, sino en la máxima, ¿no? Entonces, grosso modo, tiene que ver con la interioridad de la gente, y no con los frutos que busca el agente cuando actúa. Una siguiente idea que también nos remite a cierta terminología. El deber, esto también está en la página 400, el párrafo siguiente. El deber significa que una acción es necesaria por respeto hacia la ley. Entonces aquí está ya, claro, la idea de ley práctica como principio objetivo, ¿no? Un principio que obliga a todos los agentes que estén en la misma situación, y dice entonces la tesis que es una acción que es necesaria por respeto a la ley. En otros términos, si el agente respeta el contenido de la ley, entonces esa acción se vuelve necesaria. No hay opciones, no hay diferentes maneras, digamos, de cumplir la ley moral, sino que por respeto, ¿no?, habría que hacer el deber. Quizás es tiempo de parar porque ya va más de media hora, pero quería simplemente leer esta otra parte. Esto está ya en 401. El valor moral de la acción no reside pues en el efecto que se aguarda de ella, ni tampoco en algún principio de acción que precise tomar prestado su motivo del efecto guardado, pues todos esos efectos podían haber acontecido también a merced de otras causas, y no se necesitaba para ello la voluntad de un ser racional, único lugar donde puede ser encontrado el bien supremo e incondicionado. Entonces aquí también está, digamos, la idea de bien supremo incondicionado. Vamos a dejarlo por el momento ahí, con estos elementos en torno al concepto de deber y en torno a la búsqueda del valor moral, o de dónde reside el valor moral de las acciones, ¿no? Y con esto podemos trabajar entonces el próximo lunes a las 10. Bueno, que tengan buen fin de semana.